Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Nápoles. A nombre de Abogados Integrales, les doy la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones en vivo. El día de hoy abordaremos el tema del despido injustificado. Como sabrán, y derivado de la contingencia sanitaria que actualmente estamos viviendo en nuestro país, estos despidos se han incrementado. Para ello, tenemos como invitada especial el día de hoy a la licenciada Evelyn Ortiz Sequera, quien nos acompaña de la Ciudad de México. A continuación, daré lectura de su trayectoria académica y profesional. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Latinoamericana, abogada litigante y consultora en materia de Derecho del Trabajo. En el año de 1995 se incorpora a la firma Ortiz y Asociados SC, en donde inicia su carrera jurídica en la especialización del Derecho del Trabajo y atendiendo juicios en dicha materia en forma exclusiva, lo que le ha llegado una amplia experiencia y caracterizándola como una abogada seria, empática, eficaz y comprometida. Es en el año 2007 cuando se consolida como socia de la firma Ortiz y Ortiz Sequera y Asociados SC. Inicia la representación de diversos organismos públicos descentralizados de la Administración Pública de la ahora Ciudad de México en materia laboral. Desde entonces, le ha permitido participar en diversos procedimientos de invitación restringida para otorgar servicios de asesoría y consultoría en materia laboral a diversos organismos en forma exitosa. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a este espacio a la licenciada Evelyn Ortiz Sequera. Licenciada Evelyn, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes. Gusto en saludarte. Muchas gracias por la invitación a tu espacio. Y bueno, pues después de tantos años de no vernos, es un gusto escucharte y pues participar contigo. Gracias a ti, Evelyn, por la invitación y si me lo permites, daremos inicio a esta entrevista. Claro que sí, con gusto. Bueno, pues la pregunta obligada, ¿no? Respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué es el despido injustificado? Ok, claro, mira, el despido injustificado es la terminación de la relación de trabajo en forma unilateral por el patrón y sin que exista una causa justificada. Es decir, no existe ninguna irregularidad o falta o una causal por parte del trabajador para que sea despedido o separado de su trabajo. Entonces, bueno, esto es en sí el despido injustificado como tal. Creo que es conveniente mencionar uno de los principios fundamentales del derecho del trabajo, que es la estabilidad en el empleo. Porque de aquí parten muchas situaciones. En especial, quiero hacerte mención para que tus seguidores conozcan que desde la contratación podemos evitar que se susciten este tipo de despidos injustificados. ¿Por qué? De acuerdo al principio que mencioné, pues las relaciones de trabajo, la duración siempre debe ser preponderantemente por tiempo indefinido. Entonces, una contratación por tiempo indefinido no puede cortarse, no puede terminar sin una justificación. Entonces, es importante mencionar este tipo de derecho que tiene el trabajador para evitar este tipo de despidos, ¿no? Porque como sabrás, pues cuando existe un contrato por tiempo determinado, bueno, pues entonces no va a existir un despido porque cuando se termina el contrato o la obra, se termina la relación de trabajo sin perjudicar y sin ninguna responsabilidad para las partes. Cosa diferente al tiempo indeterminado, que es donde generalmente pues vemos que existen estos tipos de despidos injustificados. Y en la actualidad, como lo mencionaste,
por la pandemia que está viviendo nuestro país en cuanto al virus COVID-19, pues es muy importante este tema porque han existido miles ya de despidos injustificados a partir de esta situación en diversas empresas, centros de trabajo que pues no están pudiendo solventar la contingencia, ¿no? Entonces nos encontramos con una gran parte de este tipo de despidos. Entonces podríamos decir que es un acto unilateral del patrón el despido, el dar por terminada la relación de trabajo con un trabajador. Claro, es injustificado porque unilateralmente el patrón, a la conveniencia de sus intereses, da por terminada la relación, dejando en estado de indefensión y sin trabajo pues al empleado. Es por eso que es injustificado. Correcto. Luego, entonces, ¿a qué tiene derecho un trabajador cuando es despedido injustificadamente? Bueno, un trabajador, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tiene derecho a su elección a demandar una indemnización constitucional consistente en 3 meses de salario integrado o a la reinstalación en su trabajo. Esto es mediante una demanda. Ahora, en cuanto a la reinstalación, pues sí es preciso señalar que muchas veces esta reincorporación al centro de trabajo pues no va a ser de buena fe. Ya la reinstalación, el reintegrarse a sus labores, pues ya no va a ser una relación sana, porque ya cuando hay un conflicto entre las partes de índole, pues ya llámese un juicio, pues sabemos que esto ya no va a poder continuar de la mejor forma. Entonces, siempre la recomendación, pues es, en la mayoría de los casos, pues que el trabajador opte por una indemnización, aunque bueno, en la práctica, como lo sabemos varios abogados, pues muchas veces por estrategia se demanda una reinstalación, pero no es tanto el seguir el hecho de que regrese a trabajar. Pero la reinstalación sí puede ser una buena opción en ciertos casos, por ejemplo, trabajadores del Seguro Social, del ISSSTE, de dependencias gubernamentales. En estos casos sí, en la mayoría de las ocasiones sí regresan a trabajar de buena fe y no hay ningún problema. Y de hecho estos trabajadores siempre lo que demandan es la reinstalación y sí, se reincorporan a sus labores. Entonces, bueno, esta es una primera parte de lo que le corresponde a los trabajadores. Además, bueno, el pago de las prestaciones que se les deben. Prestaciones como son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. En este rubro, bueno, el aguinaldo sabemos que son, de acuerdo a la ley, 15 días de salario de forma anual mínimo. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo estipula los mínimos de las prestaciones. De ahí, en aumento, pues hay contratos colectivos que señalan que por aguinaldo son 30 días, 90 días. Bueno, entonces es importante señalar que es lo que estoy señalando es mínimo, lo mínimo que les corresponde. Vacaciones, tiene derecho a la parte proporcional laborada en el año. Sabemos que por el primer año les corresponden 6 días, segundo 8 días, el tercero 10 días, y así van hasta los 12 días por el cuarto año, y de ahí aumentan 2 días al año por cada 5 años de antigüedad. Y el pago del 25% sobre esos días de la prima vacacional. El pago también pues de los salarios que se les adeuden, de los bonos, comisiones, premios de puntualidad, de asistencia, todas las prestaciones extralegales que se les adeuden, pues se les tienen derecho por un despido a que se les cubran. Y bueno, pues en sí estas son las prestaciones más la prima de antigüedad. La prima de antigüedad es el pago de 12 días por cada año laborado o su parte proporcional al tiempo laborado si se trata de un despido justificado. En cuanto a la prima antigüedad,
recordemos que hay un tope para el pago de esta prima, que es el doble del salario mínimo. Si yo trabajador devengo un salario mayor diario al doble del salario mínimo, entonces este es el tope para cuantificar esta prima de antigüedad. Y esta, bueno, pues se encuentra considerada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y solamente es obligatoria pagarla cuando el trabajador tiene una antigüedad mayor a 15 años o cuando es despedido injustificadamente, como sería en este caso. Correcto. Una vez que nos has explicado cuáles son las posibles prestaciones que puede recibir un trabajador cuando es despedido de manera injustificada, ¿qué procedimiento o qué puede hacer un trabajador que ha sido despedido? ¿Qué pasos debe seguir? Mira, primordialmente asesorarse y asesorarse con un especialista en la materia. Esto es muy importante porque ha habido casos de que llegan ya clientes al despacho y me dicen, sí, es que consulté a un abogado y me dijo y me llevó la demanda y me la perdió. Bueno, ¿por qué? Porque no era un especialista en materia laboral. Entonces, sí es recomendable que consulten a un especialista en la materia y después, bueno, pues seguramente se asesoren, seguramente el abogado, bueno, en este caso lo que hacemos es pues, darles una asesoría, tomar los datos, los antecedentes del caso y pues expresarle lo que se va a demandar. Nosotros como abogados, bueno, pues interponemos una demanda de acuerdo a los datos y todos los antecedentes que nos da el trabajador y la presentamos ante las juntas de conciliación y arbitraje competentes o en caso de que sean trabajadores del gobierno, pues ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Para esto, bueno, se toma en cuenta la actividad o el giro de la empresa para efectos de determinar si le corresponde presentarla ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México o por territorio, ya sea a las del Valle de Cuautitlán, que son el Estado de México, de acuerdo al domicilio en donde se encuentre el centro de trabajo, o ante la Junta Federal, si es de una materia que le corresponde a esa Junta. Entonces eso es lo que sí debe de hacer el trabajador para iniciar el juicio laboral. Sí, en efecto, coincido contigo, es importante buscar una asesoría especializada porque pues muchas veces otros colegas que no entienden a lo mejor la esencia, ¿no?, del derecho al trabajo, pueden confundir a los trabajadores. En la práctica, me ha tocado que un trabajador acude con nosotros, ya trae sus cálculos, pues al acudir con nosotros se lleva la sorpresa que realmente no son todas las prestaciones a las que tiene derecho, ¿no? No porque no las contemple la ley, sino porque quizá no se va a encuadrar en el supuesto específico que pretende, ¿no? Eso es la recomendación, entonces. Daniel, fíjate que en este tema muchas veces hasta se asesoran con contadores y nos ha pasado mucho a los abogados laboralistas que llegan y con unas cuentas estratosféricas de miles Así es. de pesos, que bueno, uno como abogado, pues nuestra obligación es ubicarlos, ¿no? Y decirles, a ver, trabajador, a ti te corresponde esto, esto, esto y esto, nada más. No lo digo yo, lo dice la ley. Pero entonces sí nos encontramos muchas veces hasta en este problema de que los mal asesoran y realmente pues lo que les corresponde no es esos millones que les cuantifican. Muchas veces también existe este problema de que todo trabajador que es despedido cree que 20 días por año, los 20 días por año también son obligatorios de pagarles. Y entonces esta es una prestación, es un concepto que no siempre, y por lo menos en un despido injustificado, no es obligatorio y no procede muchas veces. Estos 20 días por año se pelean y son siempre a través de un juicio. Entonces hay ciertos casos, son casos específicos en los que sí proceden estos 20 días por año,
y no por un despido injustificado. Entonces sí es importante mencionarlo porque en muchas ocasiones los trabajadores creen que estos 20 días por año solamente por el hecho de haber sido despedidos les corresponde. Y esto no es cierto. En efecto, coincido contigo. La recomendación inicial es buscar a un abogado especialista en la materia para poder asesorarse y pues tener un resultado positivo. Tenemos otra inquietud, otro cuestionamiento. ¿Es lo mismo una rescisión de la relación laboral a un despido? No, mira, la rescisión de la relación de trabajo es cuando sí se da una terminación de esta relación, pero con causa justificada, a diferencia de un despido injustificado. Entonces, aquí el patrón, de acuerdo a la causal o la irregularidad o la falta que cometa el trabajador y que se encuentre estipulada en la ley federal del trabajo, sí puede rescindirle el contrato de trabajo a ese empleado, ¿no? Estas causales se encuentran estipuladas en el artículo 47 de la ley laboral y son varias, digo, en resumen, por ejemplo, puede ser la falta de que cometa una falta de probidad o honradez, la desobediencia, el que falte más de 3 días en un periodo de 30 días, sin justificar, sin permiso del patrón, actos o injurias, bueno, en sí, todas las faltas que se encuentran estipuladas en este artículo y en el momento en que el trabajador este, tenga esta falta, entonces el patrón sí tiene el derecho de rescindirle esta relación y lo va a hacer mediante un aviso. Eso sí, hay formalidades para que exista esta rescisión. Las formalidades son el que se le entregue por escrito. Hay dos opciones. El patrón puede, primera, o entregarle este aviso por escrito, en el cual le señale al trabajador las faltas en las que incurrió y las fechas en las que lo hizo, para que el trabajador lo firme, sea notificado, o bien directamente el patrón tiene la opción de acudir a la junta de su competencia de conciliación para efectos de que por su conducto se le solicite que notifique este aviso de rescisión al trabajador. Y lo único que se le pide es que se den los datos, que se anexe el aviso, perdón, y que se dé el último domicilio que se tiene del trabajador. Entonces, sí se le puede recibir justificadamente, pero pues siempre y cuando exista esta falta, porque como te comenté, son precisas, o sea, están establecidas que faltas sí son justificadas para rescindir. Ahora, el patrón tiene 30 días a partir de que existe esta irregularidad o falta o causal para hacer valer esta rescisión y, bueno, y entregarla en esa forma, ¿no? A partir de la reforma laboral que se dio en el 2012, a partir del 1 de diciembre del 2012, ya se le da esta opción al patrón, el que se le entregue el aviso directamente al trabajador o bien opte directamente por pedirle a la Junta la entrega de este aviso. Entonces, esa es la diferencia. El aviso de rescisión o la rescisión es justificada. Y el despido, como ya lo comentamos, no hay justificación para dar por terminada la relación de trabajo. Correcto. Ahorita con el tema de la pandemia, de la contingencia que estamos viviendo, de acuerdo a tu amplia experiencia, ¿cuál es el panorama en cuanto a las relaciones obrero-patronales? Pues un panorama difícil que ya se está viendo desde que esto empezó y desde antes ya estaba viendo. O sea, hay muchos despidos, la mayor parte son injustificados, pero la situación económica que vive el país, ¿no? Hay centros de trabajo
que no tienen la forma de solventar esta pandemia. Hay empresas que se cierran, entonces no hay recursos ni siquiera para cubrir la nómina de sus trabajadores. Y bueno, esto ya tiene un mes, sigue otro mes, entonces hay muchos centros de trabajo que en mi opinión van a tener que cerrar sus puertas. Y esto pues va a significar más que despedirlos injustificadamente, es el que ya no se va a poder solventar, ya no van a poder tener estos centros, ya no van a poder restituirles el trabajo a los empleados, ¿no? Entonces sí creo que es una situación pues muy difícil para sobre todo las medianas empresas, los particulares, la gente independiente, que al cerrarse todas las fuentes de ingresos, pues es una situación que va a causar estragos en el país, ¿no? Y que no sabemos en cuánto tiempo se podrá restituir la economía y sobre todo, bueno, pues los centros de trabajo que se habían creado el año pasado en el primer mes de la pandemia terminaron, ¿no? Entonces, es preocupante la situación en la que estamos. Y como lo comentábamos al principio, ¿no? Se ha intensificado el tema de los despidos injustificados precisamente con esta pandemia. De ahí surge otra inquietud, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo al día de hoy? ¿Qué opciones tienen los trabajadores que han sido descansados de su trabajo sin goce de sueldo por la pandemia? Porque obviamente muchos patrones han decidido, como bien lo refieres, mandarlos a descansar a su casa y pues el fin es no deshacerse de ellos, ¿no? Y les prometen, bueno, ve a tu casa, descansa y posteriormente borrón y cuenta nueva, aquí nos vemos y pues ir trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer esos trabajadores? ¿Qué ocurre con esos trabajadores que se han ido a su casa sin el pago de su salario correspondiente, precisamente por esta contingencia? Fíjate que aquí hay un artículo, a partir de la situación que vivimos con la influenza en el año 2009, no existía en la Ley Federal del Trabajo un artículo que estableciera las opciones o qué era lo que el patrón tendría que pagarles al trabajador por la suspensión de labores, por esta contingencia sanitaria. No existía un artículo. A partir de este año se crea o se establece ya las opciones o los derechos que se tienen como trabajador y como patrón en caso de una contingencia sanitaria. Y esto está regulado en el artículo 42 bis, en el sentido de que, pues sí la regula, pero en el sentido de que solamente cuando se decreta una contingencia sanitaria es cuando el patrón tiene la obligación de cubrirle una indemnización al trabajador hasta por un mes, pero al salario mínimo vigente. Entonces estamos hablando de un salario de 123.22 diarios. Pero en el país, el gobierno hasta la fecha no ha decretado una contingencia sanitaria, sino la llamó emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Entonces, no estamos ante ese supuesto, el patrón, las empresas no tienen esta opción de aplicarles esta indemnización a los trabajadores, no obstante que ya les cerraron los centros de trabajo, ¿no? Entonces, pues, en estricto derecho, en la actualidad, el patrón tiene la obligación de cubrirles los salarios a los trabajadores por todo el tiempo en que dure esta situación, al salario real, al salario que devengaban. Entonces, bueno, este es un punto importante que hay que precisar, pero también, pues, como muchas veces en la práctica, bueno, pues vamos a hacer, ¿qué es lo conveniente? Yo considero que es convenir, llegar a un convenio las dos partes, trabajador, patrón. ¿Para qué?
para conservar la fuente de trabajo. Eso es lo importante. Lo principal. Es lo principal, porque si no llegamos a esto, pues no va a haber trabajo, no va a haber dinero para solventar después una liquidación y a lo mejor ni el resultado de una demanda, ¿no? A lo mejor hay laudos millonarios en 1, 2, 3 años, pero ¿a quién les vamos a cobrar si ya no hay fuente de trabajo, ya no hay empresa? Entonces yo creo que sí tenemos que estar muy conscientes de la situación específica, ¿no? En cada caso. Entonces, el convenio creo que también es la mejor opción en la actualidad. A lo mejor no me pagues 100%, pero el 50%, el 70%, el 30%, no sé. Convenir un porcentaje para el pago de este salario con el fin de, como te digo, preservar la fuente del trabajo, ¿no? Creo que esto es lo recomendable, por lo menos en mi opinión, para este tipo de situación que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Porque definitivamente, bueno, pues sí, tenemos el derecho de la demanda, sí, también hay casos que definitivamente esta va a ser la única opción, interponer una demanda por el fin justificado, pero bueno, pues tenemos esa situación. Sí, adicional a lo que refieres, en efecto, el objetivo ahorita es conservar las fuentes de empleo, aunado al hecho de que los juicios laborales pues son tardados, ¿no? No duran 1, 2, 3 meses, pueden durar hasta 3, 4 años, y esto pues no es conveniente para el patrón y menos para el trabajador. Al final del día, si logra convenir con el patrón un salario específico, pues va a ser una manera por la que va a poder subsistir, y de esta manera ambos van a ser beneficiados, ¿no? No se va a perder la fuente de empleo y el trabajador no se va a quedar sin chamba, ¿no? Y esto pues va a ser un beneficio para ambos, precisamente, ante esta situación, porque tampoco es sencillo que tome el trabajador la decisión de demandar, y pues mientras no hay trabajo, no es tan sencillo como que, bueno, te demando y pues ya mañana tengo otro empleo, voy a subsistir de lo que me paguen. Pues no, también hay que ser conscientes de esa situación, ¿no? Claro, y aparte, bueno, pues estamos en el medio, sabemos que las juntas de conciliación y arbitraje están superadas en cuanto están, la carga de trabajo es excesiva, ya superaron al personal que labora, ya no hay forma de que se agilicen los juicios como antaño, incluso, bueno, pues hasta ha habido recorte de personal. Entonces, si el gobierno no toma una medida drástica, una medida emergente de designar algún presupuesto para, pues, contratar más personal, autoridades laborales, para que puedan solventar estos casos, ¿no? Es ya, será inaudito, si de por sí ya están sobrepasadas en cuanto a la carga de trabajo. Yo de verdad, ahora que regresemos, no me imagino cómo va a estar las juntas. Creo que el primer día va a haber una fila de miles de personas porque pues se van a presentar miles de demandas, ¿no? Y ahorita están cerradas, no hay guardias para presentar ni demandas, ni promociones, entonces el primer día que abran las juntas va a ser un caos. Efectivamente. Y bueno, en relación a la pregunta anterior, y nada más para reforzar esta parte, no es legal que el patrón deje de cubrirle su salario a los trabajadores o los reduzca a causa de la pandemia, precisamente como nos refieres, ¿no? Porque no se encuadra en este supuesto. Exactamente, porque como no se ha decretado una contingencia sanitaria, que es la que establece la ley de trabajo, no es legal, en estricto derecho, que les reduzcan sus salarios ni que les dejen de pagar sus salarios. No, por eso comentaba la situación de que varias empresas, pues lo que están haciendo son convenios con sus trabajadores para reducir estos salarios de común acuerdo. Incluso se están haciendo ante las juntas de conciliación y arbitraje en las guardias, porque para esto sí
si están laborando, están prestados para convenios fuera y dentro de función, o también de forma particular, porque estos convenios van a tener validez. Entonces, pues, si no pueden acudir a la Junta, pues, pueden denunciar un convenio entre las partes, como te decía, pues, para ver las mejores opciones con tal de preservar la fuente de trabajo. Muy bien, sí, efectivamente es todo un tema, ¿no? La diferencia o el por qué no nos encuadra en ese supuesto, ¿no? Del artículo que refieres, del 42 bis, y pues bueno, ya habrá patrones y trabajadores valientes que reclamen o bien hagan valer el pago de diferencias de salario, se defenderán los patrones y pues ya se irán al respectivo juicio de amparo para saber si tienen la razón al haber hecho esta reducción, ¿no? Es algo que he venido analizando, reflexionando, porque al final del día el tratamiento que efectivamente se está dando no es el de una emergencia, sino el de una contingencia, ¿no? Quizás por temas de política y demás, que no voy a abundar, no se ha hecho la declaración como tal, ¿no? Pero bueno, yo estoy a la expectativa de ver los resultados de aquellos patrones que se van a defender, porque obviamente va a haber demandas por despidos y quienes hayan conservado sus empleos, pues sabemos que tienen un año para poder demandar las diferencias de salario, ¿no? O las cantidades que no se les pagaron. Claro, también esta situación. Sí, el artículo que te decía es en relación también al 427, fracción séptima, que ese es el que contempla la contingencia sanitaria. Y como lo dices, seguramente por temas políticos, no sabemos, le dio miedo al gobierno, él realmente considerar que estamos viviendo una contingencia sanitaria y no una emergencia. De verdad es que pues sería inaudito pensar, bueno, si se cierra el centro de trabajo, nos tienen a todos en casa, guardados, pues entonces, ¿qué es eso más sino una contingencia, no? Entonces, bueno, pero como dices, pues no nos vamos a meter en temas políticos y vaya, eso será, pues no sé, materia para otra plática. Claro, sí, fíjate, digo, nada, solamente por mencionar, ¿no? En la contingencia que se vivió en el 2009, precisamente por la influenza, salieron diversos criterios de la Corte que le dieron el tratamiento a ese tema precisamente de contingencia, no de emergencia. El decreto salió igualito al primero que tuvimos por el COVID. Y el tratamiento que le dio la Corte precisamente, quizás no para temas laborales, para temas fiscales, fue el de emergencia. Yo me iría por esa parte, ¿no? Digo, si el día de mañana a un patrón le toca defenderse, pues a mi criterio podría servir como un antecedente, ¿no? Que surgió una emergencia, así fue declarada en el 2009, y el tratamiento que se le dio, digo, insisto, no fue por temas laborales, pero sí por temas de fiscales, que fue para reducir la carga a estos patrones que en el 2009 cerraron sus fuentes de trabajo. La forma en que se denominó, se trató, fue como contingencia. Entonces, pues creo que hay elementos, pero como dices, pues esto es tema para una charla, ¿no? Una charla futura que podemos abundar más, ¿no? Y con tu experiencia, pues nos puedes, en otra ocasión, nos puedes auxiliar para tocar este tema, ¿no? Este punto. Y pues bueno, Evelyn, a manera de conclusión, ¿qué te gustaría agregar en tu participación en este espacio respecto a la charla que he tenido? Muy nutritiva, por cierto. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, reitero la gratitud por la invitación. Y bueno, pues simplemente es importante el que se asesoren, ¿no? El que tengan conocimiento de cuáles son los derechos que tienen tanto los trabajadores como los patrones y que consulten siempre a un especialista en la materia del derecho al trabajo. Ya vemos muchos abogados que estamos a sus órdenes y que bueno, pues que nos consulten, ¿no?
Eso es a manera de resumen lo que me gustaría agregar. Y pues gracias por la invitación. Si me lo permites, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas a las personas que están conectadas aquí en el chat. De hecho, en el desarrollo de la charla, pues ya realizaron algunas. Voy a buscarlas aquí en el chat. Aquí hay una pregunta, hacen referencia, ¿a qué tenemos derecho si por el tema del COVID? Me imagino que se refieren a que se ocurre pido, ¿no? Que creo que es lo que, las prestaciones que narraste, si nos podrías volver a mencionarlas para que pues demos respuesta completa, ¿no? Estamos haciendo el pido justificado, son pues 3 meses de indemnización constitucional, cuantificado al salario diario integrado, y las prestaciones de ley que son pues aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, todo lo que se les adeuda de salarios, bonos, comisiones, prestaciones extras que ya venían devengando, y 12 días por año de prima de antigüedad, insistiendo en que hay un tope que es el doble del salario mínimo para la cuantificación de esta prima antigüedad. Estas serían las prestaciones a las que tendría derecho para una liquidación por ley. Aquí había una pregunta más, creo que ha quedado respondida con la anterior respuesta que nos diste, que si procede la prima de antigüedad, en este caso, como nos lo comentaste, ¿no? En caso de que tengan más de 15 años de haber laborado en una empresa, tendrán derecho a esta prima y además tendrá un tope, ¿no? Que es el que nos referiste. Sí, más de 15 años o de justificar. Entonces sí aplica la petición de la prima. Otra pregunta más que nos dejan aquí en el chat es, ¿cómo negociar con el patrón para no llegar a un juicio? Claro que sí, Daniel. Mira, de verdad es que la conciliación es muy buena. O sea, sí es, muchas veces, como decimos, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Porque como dices, bueno, así es. A un juicio, pues no sé cuánto va a tardar, puede tardar 6 meses o 6 años. Entonces, hay instancias. También los abogados, nosotros también, cuando nos busca un trabajador, pues también podemos hacer, incluso en esta temporada yo he estado platicando con varias empresas como apoderado, ya asesora de los trabajadores y tratando de llegar al mejor arreglo. Entonces puede hacerse mediante un abogado o puede hacerse directamente, ¿no? Claro que muchas veces es muy difícil. Entonces yo entiendo a los trabajadores que dicen, bueno, pero es que ni me contesta o se pasa listo y me dice que no me toca nada. Entonces, por eso sí recomiendo que sea mediante un abogado, que busque la asesoría de un abogado que puede mediar y puede conciliar con el patrón directamente y hacerle ver que la conciliación y la petición que se le hace es a fin de evitar un juicio, una demanda, y en caso de no llegar a un arreglo, bueno, seguramente lo que va a seguir es que lo van a demandar. Incluso hasta hay patrones conscientes que sin la asesoría de ningún abogado y ya evitando ese gasto de honorarios de contratar a un abogado, pues hasta concilia directamente el patrón y se puede llegar a un buen arreglo y evitar el juicio. Lo pueden hacer. Muy bien, pues para que tomar nota, ¿no? En esta parte, como dices, siempre es importante la negociación y más en esta época, ¿no? Que como te comentaba hace un momento, no se trata de cerrar las fuentes de trabajo una vez que se termine esto, ¿no? Sino que permanezcan y pues qué mejor que conciliar. Quizás el trabajador va a tener que ceder en no recibir todo el salario, pero el patrón también hará un esfuerzo para poder pagar el salario, ¿no? Que es uno de los temas, pues, importantes. Otra pregunta que nos dejan aquí en el chat es, si mi patrón amenaza con boletinarme, si no firmo la renuncia, ¿puede hacerlo? ¿De qué puede hacerlo? Sabemos que pues, muchas empresas los boletinan, pero mira, legalmente, pues, no sería, digamos que
improcedente y también a lo mejor implicaría para el trabajador una serie de acciones que podría en otra materia hasta interponer, no sé, pero en la práctica sí hay empresas que desafortunadamente sí lo hacen. Sí lo hacen y es algo que nosotros no podemos evitar. O sea, realmente, aunque nosotros sí demandemos, y se demanda muchas veces el que no se le boletine al trabajador, pero bueno, sabes que pues es imposible, ¿no? Obligarlos a no hacerlo, o sea, no podemos nosotros decir que hay un texto que diga, no lo pueden hacer, de que lo hacen, pero bueno, volvemos a lo mismo, podríamos negociar también esta parte con el patrón, ¿no? ¿Cómo evitar? ¿Lo podemos evitar? Bueno, llegando a lo mejor en los arreglos. Y si no se llega a esto, bueno, pues mi recomendación es trabajador demanda, y aunque boletín, bueno, pues esto se verá, también se puede negociar esta parte en una conciliación ante una autoridad. Esto también entra siempre en las negociaciones cuando se interponen las demandas por despido injustificado. Muy bien, tenemos otra pregunta más. Nos preguntan por aquí, ¿los trabajadores contratados por honorarios tienen derecho al pago de aguinaldo? Aquí es importante, sería importante saber cuáles son las funciones de la contratación por honorarios, porque muchas veces estas contrataciones por un contrato de prestación de servicios profesionales disfrazan lo que es una relación de Simula, trabajo. ¿no? Simulan. ¿Qué pasa? La relación de trabajo hay un elemento esencial que es la subordinación. Si yo como trabajador, llámese por honorarios, comisionista o como le quieran llamar, estoy bajo la subordinación de un patrón, entonces eso es una relación de trabajo, llámesele como se le llama. Entonces, en estricto derecho, si es por honorarios, pero realmente es una relación civil, no tendría derecho a un aguinaldo, porque es una prestación de tipo legal. Pero si existe esta subordinación, tiene un horario, tiene un salario, entonces esto es una relación laboral y sí tendría derecho al pago de todas las prestaciones como aguinaldo, vacaciones, etcétera. Muy bien, pues daré lectura a una última pregunta, si me lo permites. Claro que sí. Dice, buenas noches, ¿cuáles son las consecuencias del patrón si no vuelve a instalarme, si me mandaron a descanso por el COVID? ¿Cuál es el tiempo para demandar? Ok, pues la consecuencia será que tiene derecho a presentar una demanda. Qué bueno que me hacen esta pregunta, creo que no lo mencioné. A partir de que se suspende la relación de trabajo o existe un despido injustificado, el trabajador tiene 2 meses para presentar su demanda ante la autoridad competente. Y esto es importante porque si ya tenemos 1 mes y medio encerrados, la Junta cerró sus puertas, entonces estamos hablando de que ya pasa el mes de marzo, abril, y si alguien fue despedido en marzo, entonces tendría que presentar su demanda en 2 meses, entonces marzo, abril, mayo. En mayo todavía la Junta está cerrada, pero sí, él tendría que presentar la demanda el primer día laborable de la Junta. Entonces esto es muy importante porque si no lo hacemos en esa fecha, su acción prescribe y después ya no podría interponer una demanda o en caso de que la interponga sería extemporánea. Entonces, recuerden, son 2 meses para presentar su demanda y como se encuentran cerradas las juntas, sería el primer día hábil de las autoridades laborales. Nos llegó una pregunta más, si me das oportunidad, digo, tiene relación con la otra, Sí. nada más que nos preguntan, ¿cuánto tiempo tengo para demandar a alguna dependencia del gobierno en caso de ser despedido? Bueno, la dependencia del gobierno serían 4 meses. 4 meses. Sí. Ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Correcto.
Bueno, licenciada Evelyn, pues a nombre de Abogados Integrales de Ciudad del Carmen, agradecemos tu participación en estos foros donde el objetivo es compartir y difundir los conocimientos y experiencias adquiridas. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación y espero pues verte muy pronto, ya sabes, por acá. Y bueno, pues a nombre de mi despacho de Ortiz y Ortiz Sequeira Asociados, te mandamos un gran abrazo y pues gracias a tus seguidores y ojalá y les haya sido de su agrado toda esta plática. Y bueno, cualquier duda, pues seguimos a la orden. ¿Nos podrías dejar tu número telefónico, repetirlo para las personas que se conectaron o que quizás en la reproducción vean el video? La licenciada Evelyn Ortiz nos acompaña de la Ciudad de México. Entonces, cualquier tema, cualquier inquietud que lo puedan ver contigo, nos podrás proporcionar tu número telefónico para que te contacten en caso de algún detalle de esta naturaleza. Claro que sí. Estamos en los teléfonos, son el 55 78 6576 y el mismo terminación 6703. O también nos pueden escribir a nuestro correo, es ortizasociados-abogados@hotmail.com, y también estamos en Facebook como Ortiz y Ortiz Sequeira y Asociados. También ahí nos pueden consultar. Cualquier duda, pues estamos para servirles. Excelente. Bueno, pues muchas gracias y buena noche. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, amigos, con esto damos por concluida esta transmisión. De nueva cuenta agradecemos su participación. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestra página. Recuerden que estamos subiendo diversas entrevistas con personas con amplia experiencia, con criterio, y la idea es seguir difundiendo el conocimiento. Hasta la próxima.